Hola, en esta clase vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a lo que es la protección social como noción despojada de un sistema y lo que es la protección social como noción enmarcada dentro de un sistema de protección social que la incluye. Autoras como Laura Pautasi, Clemente Maglioni, observan cómo en los últimos años se ha producido un desplazamiento conceptual en lo que hace a la literatura de análisis de las políticas sociales y también en lo que hace a lo que es la planificación, diseño e implementación de políticas sociales. Esa observación sobre ese desplazamiento conceptual recae en cómo va ocupando un lugar de centralidad la noción de protección social por sobre la de estado de bienestar, como si fueran sinónimos, como si fuera un sinónimo la noción de protección social, como si fuera equivalente a la de estado de bienestar. Ese uso que se ha hecho de como tomarlos como términos equivalentes, ha operado en que de alguna manera se naturalice, en que hoy a lo que se apela, y desde hace unos cuantos años, a lo que se apela en materias de políticas sociales es a la protección social. Pero no se repara en que esa protección social va quedando despojada y ha ido quedando despojada de un sistema que integra políticas sociales, que integra intervenciones sociales por parte del Estado y que desde esa intervención y de ese modo que integra, que articula políticas, que articula programas y proyectos sociales, se garantizan derechos. Esa equivalencia en términos de sinónimos ha generado este desplazamiento conceptual al que refieren las autoras y que estamos aludiendo en esta clase. Particularmente Clemente y Maglioni plantean como hipótesis, como supuestos, que en sus trabajos, que diferentes modelos pueden utilizar los mismos instrumentos. Esto implica cómo podemos pensar un estado de benefactor tomando como instrumento lo que es la protección social, o que otros tipos de estado recuperen esa noción de protección social y la resignifiquen sin garantizar los derechos a los que nos referíamos recién. Lo que plantean Clemente y Maglioni es que justamente en torno a lo que recién definíamos, que es que en lugar de los instrumentos se puede ir alineando con uno o con otro ideario de bienestar, con una u otra concepción de lo que implica la provisión de bienestar por parte del Estado o por parte de las distintas esferas que intervienen en la provisión de bienestar. Como veíamos desde los aportes de Spin-Andersen, todo lo que implica Estado, mercado, familia. Si tomamos también los aportes de Arcidiácono, también las organizaciones de la sociedad civil, como de las distintas esferas que pueden proveer bienestar. Este complejo de ideas sobre el bienestar se va a terminar dirimiendo en el campo de las políticas públicas y a partir de las distintas relaciones de fuerza en torno a la puja redistributiva, aspectos que un autor como Jiménez analiza, otro autor como Gracia Arena también recupera, ¿no? Para una autora como Danani también alude a esta cuestión, ¿no? De estas pujas que tienen que ver con la puja redistributiva y también, a partir de lo que estamos viendo en esta clase, la puja de sentidos. El historiador Norberto Galazo alude a este último que acabo de decir como la batalla cultural. En Clemente y Maglioni consideran a las diferentes concepciones del estado de bienestar recuperando aportes de diferentes autores. Por ejemplo, del caso de Filgueira toman en cuenta la construcción que establece de una tipología del estado de bienestar en clave de políticas comparadas.
para la región latinoamericana. Para eso construye una serie de indicadores en términos de las variables cobertura y calidad de servicios y distribución del gasto público sectorial. También toma de Martínez Franzoni aportes que rescata en tanto se apoya en una lectura de las políticas sociales en el marco del estado de bienestar desde una perspectiva de género, y desde esa perspectiva es que se analiza cómo en los últimos años ha asumido en América Latina un proceso de familiarización. Si pensamos en Estado, mercado y familia como distintas esferas en la provisión del bienestar, ha recaído en los programas sociales que se han dado en los últimos años un lugar de centralidad hacia las familias, en las familias y particularmente en las mujeres. Entonces, desde una perspectiva de género, asume Martínez Franzoni una mirada crítica sobre esta cuestión. También Laura Pautasi podemos enmarcarla ahí, ¿no? Con esa mirada crítica desde la perspectiva de género. En el caso de Sonia Fleury, ella toma en cuenta la concepción de construcción de ciudadanía en el marco de los estados de bienestar y desde esa construcción de ciudadanía va relacionándolo con la perspectiva de derechos y la concepción de derechos ciudadanos. En esa línea es que establece como dos categorías, ¿no? de estado de bienestar. Por un lado, el modelo asistencial, donde prevalece el mercado y por lo tanto en materia de políticas sociales y de protección social se establecen procesos de focalización en las políticas sociales orientadas a la población más vulnerable y por otra parte un modelo de seguridad social con una centralidad puesta en el trabajo, en la reactivación de política, a partir de la reactivación de políticas laborales activas y en la protección del trabajo informal. Y por último, Clement y Maglioni distinguen también los análisis de la CEPAL desde planteando el lugar importante que tiene la CEPAL en la construcción de categorías de análisis y cómo de alguna manera orienta las discusiones que se dan en materia de políticas sociales en América Latina, y en ese sentido distinguen cómo desde la CEPAL se han generado análisis donde la protección social ocupa un lugar de categoría de análisis que pareciera ser totalizadora y al mismo tiempo superadora de lo que implicaron los programas sociales en la década de los 90, por ejemplo, de los 80 y de los 90 sobre todo, donde se fueron sucediendo superponiendo entre sí programas sociales sin articulación entre sí. En ese sentido es que desde la CEPAL se ha concebido la noción de protección social con esta cuestión, ¿no? Como recién planteábamos, de como una superación, esa noción como superación de esos programas sociales superpuestos entre sí sin integración ninguna. En esa línea es que desde la CEPAL también hay análisis que ubican el abordaje de los programas de transferencia condicionada. Respecto a los programas de transferencia condicionada, tienen como antecedente los programas sociales a los que recién nos referíamos, que han tenido lugar en América Latina en los años 80 y 90. Recordemos que la CEPAL denomina a la década del 80 como la década perdida, porque en general en América Latina se han recuperado las democracias a lo largo de esa década, después de años de dictadura, y se han generado muchas expectativas que han quedado los países totalmente endeudados, empobrecidos, en el caso argentino, después de lo que fue la dictadura, al igual que en otros países de América Latina, ¿no? Con una represión, con políticas represivas y lo que implicó el terrorismo de Estado.
y con una alta deuda externa y también una alta deuda que podemos considerar como deuda interna. En los 90, frente a ese empobrecimiento, frente a esa situación de polarización social, es que se van a ir generando como respuesta en términos de lo que se denominó en esa coyuntura políticas de alivio a la pobreza, mientras se fue fragmentando esa estructura social, mientras se fue polarizando la sociedad, se fueron generando en América Latina estas políticas en un sentido paliativo, con una orientación de políticas sociales focalizadas en los años 80 y 90. Ya avanzando los años, ya la primera década de los años 2000, se van generando estos programas de transferencia condicionada que supuestamente intentan superar a esos programas sociales que estábamos recién caracterizando de esta manera. Y a partir de esos programas de transferencias condicionadas, el componente que se agrega es el de las condicionalidades, esas condicionalidades basadas en los aportes que se toman de la teoría del capital humano, suponiendo que se va a quebrar el círculo de pobreza en la medida en que se brinde educación y se garantice salud para, sobre todo para los hijos y las hijas de aquellos padres y madres de hogares pobres, de hogares vulnerables. Entonces, desde esa mirada de la teoría del capital humano es que se han creado estos programas de transferencia condicionada, recayendo sobre todo la responsabilidad de los programas y del cumplimiento de las condicionalidades que sobre todo se han dado en materia de educación, en materia de salud, como ha sido el programa Familias para la Inclusión Social en el caso argentino, por ejemplo, creado en el año 2004, donde el componente de condicionalidad estaba dado fundamentalmente en el cumplimiento del calendario de vacunación y en la asistencia a la escolaridad por parte de los hijos y de las hijas de las mujeres que recibían este programa. Muchas veces la población considerada objetivo, esto planteado absolutamente entre comillas, porque realmente, o sea, las comillas tienen que ver con una perspectiva crítica de quien les habla, pero los programas en sí han tenido una población considerada como objetivo, que han sido los hogares vulnerables, los más vulnerables entre los vulnerables. Y se han seleccionado de esa manera, ¿no? Como aquellos más vulnerables entre los vulnerables, y se ha considerado vulnerabilidad sobre todo aquellas mujeres, madres de hijos y de hijas menores de 18 años, ellas con escasa educación formal alcanzada, con trabajos precarios o sin trabajos o trabajos informales, o sin muchas de ellas como responsables de las familias, del mantenimiento y sostén del hogar. Con lo cual se ha considerado como población objetivo a estas mujeres, madres pobres, y a ellas se les ha asignado la responsabilidad de ser receptoras del programa de transferencia condicionada, y pensando en esto que recién planteábamos, desde esta teoría del capital humano, asegurar educación y salud para esos niños, esas niñas, rompiendo o intentando resquebrajar de esa manera el círculo de reproducción de la pobreza, como si asignándole ese programa de transferencia condicionada esto se pudiera de alguna manera
resquebrajar, evitar o detener. Los programas de transferencia condicionada se han implementado en América Latina con diferentes lógicas en función de los distintos países y en función de las diferentes orientaciones que han asumido las políticas en torno justamente a la concepción de protección social despojada de un sistema o integrada en un sistema que combinará a las políticas entre sí de manera integrada. Podemos poner el caso, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, aún dentro mismo del caso argentino. O sea, esto tiene que ver con las diferentes concepciones en términos de intervención del Estado, el lugar que le cabe al Estado en lo que es la provisión del bienestar. La asignación universal por hijo se crea en el año 2009 y si bien Clemente y Maglioni la analizan como un programa de transferencia condicionada, hay otros autores que la corren de ese lugar, porque justamente, si bien mantiene algunos rasgos de programa de transferencia condicionada, asume la particularidad, la asignación universal por hijo, de complementar el régimen de asignaciones familiares. O sea, hay un reconocimiento cuando se crea la asignación universal por hijo de que pese a que en ese contexto se venían llevando adelante una serie de políticas, de intentos, incluso de sanciones de leyes, como fue la de trabajo agrario o como fue la de la ley orientada a las trabajadoras de casas particulares, que procuraban la protección social, pero aparte procuraban el registro de estos trabajadores y de estas trabajadoras para generar esa protección social en el marco de su propia inserción laboral. Sin embargo, decíamos, frente a todas estas políticas que se han llevado adelante, los datos muestran y mostraban en ese momento, estamos hablando del 2009, cuando se crea la asignación universal por hijo, y el periodo anterior a esta creación, los datos venían mostrando que los niveles de trabajo no registrado, trabajo informal, trabajo no registrado, seguían siendo elevados. Frente a ese reconocimiento es que se crea la asignación universal por hijo, complementando el régimen de asignaciones familiares. Entonces, está orientada a trabajadores y trabajadoras desocupados, desocupadas, a trabajadoras de casas particulares, a aquellos trabajadores y trabajadoras que perciben menos que el salario, formales, pero que perciben menos del salario mínimo vital y móvil, aquellos trabajadores también informales. O sea, hay un reconocimiento de esos límites que forman parte de lo que es el mundo del trabajo y de los límites que se fueron expresando, ¿no? Pese a estos intentos de otro tipo de políticas públicas. Y frente a esa situación es que se crea entonces la asignación universal por hijo, pensando en complementar ese régimen de asignaciones familiares, con esa lógica. Por eso es que hay diferentes autores que tienen una mirada sobre la asignación universal por hijo, como es el caso de Bertrand, que este autor lo plantea muy claramente en un texto publicado por la OIT, como complemento del régimen de asignaciones familiares, y otros autores como Clemente y Maglioni, por ejemplo, que lo analizan en términos de programa de transferencia condicionada de ingresos. Lo que planteo es cómo en el caso argentino, cuando se crea la asignación universal por hijo, al mismo tiempo había otra serie de políticas públicas que buscaban una articulación entre sí
y que procuraban mejorar la calidad de vida de la población a quienes se orientaban estas políticas y bajo una concepción de derechos ciudadanos. La misma asignación universal por hijo permanece bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos, pero su sentido se modifica y ahí vemos como una misma intervención del Estado, un mismo instrumento, como podemos pensarlo a la asignación universal por hijo, cambia su sentido, cambia su orientación. Podemos pensar como hipótesis que para el gobierno de la Alianza Cambiemos desintegrar a la asignación universal por hijo, quitarla, sacarla, hubiera sido de un costo político muy alto. Sin embargo, la mantienen, pero va quedando cada vez más desfinanciada. O sea, los ingresos provenientes de esa asignación fueron cada vez menores en términos del poder adquisitivo que permitían en relación a la inflación de los productos de consumo de la canasta básica, nada más quedaba totalmente insuficiente. Y por otro lado, al mismo tiempo se fueron generando todo un proceso de endeudamiento de las familias receptoras de la asignación universal por hijo. Algo muy perverso, o sea, se ofrecía créditos y de ese mismo monto de la asignación universal por hijo se quitaba los montos para pagar los créditos que el mismo Estado otorgaba. Esto bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos. O sea, lo que estoy planteando es cómo un mismo instrumento cambia un sentido de protección social, de estar articulado con otras políticas, por ejemplo, vinculadas a mejorar la calidad de atención en salud, en educación, en mejorar los accesos a salud y educación, en garantizar la culminación de estudios secundarios por parte de las mujeres receptoras de la asignación universal por hijo, como a partir de la inclusión de ellas en el FINES, por ejemplo, y cómo ese mismo instrumento pasa a mantenerse, pero a desvanecer su protección social cuando queda despojado de un sistema, cuando se lo debilita, cuando se lo desfinancia y cuando además se modifica la mirada de quién es la población receptora, ¿no? Entonces, esa mirada que pensábamos que la que prevalecía era la de derechos, vuelve a tener con el gobierno de la Alianza Cambiemos una prevalencia del mercado, y tan así es que a la población receptora de la asignación universal por hijo se le endeuda. Acá en esta diapositiva incluimos una pregunta que se hace en Clementi y Maglioni, que es ¿qué pasa cuando se relativizan las fronteras de los componentes de seguridad y asistencia social dentro del sistema de protección social? Y en este sentido es que plantean que estos desplazamientos conceptuales generan una vaguedad de definiciones que pueden contribuir al empobrecimiento de las políticas y sus prestaciones, y que esto se puede llegar a plasmar, estas concepciones y estos desplazamientos conceptuales, en lo que es la planificación, lo que es el diseño y la implementación de las políticas, que esa es la cuestión que vamos a seguir trabajando y a ir pensando también el sentido que tienen estos términos, cómo se los conceptualiza, cómo orientan a las políticas públicas y cómo orientan específicamente a las políticas sociales.